¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Videíto cortito para responderle a un amigo. Igual esta respuesta va para varios amigos que, si bien esto ya se mostró en el canal, pero estoy entusiasmado en hacerlo nuevamente el video, dado que son videos dedicados a personas que están entusiasmadas en llevar adelante su primer tablero. Bueno, la verdad que para mí está bárbaro que se hayan sentido motivados por ver mi canal. La verdad que vale la pena hacer lo que estoy haciendo, me siento bien. En fin, este no es el tablero de mi taller, es el tablero de mi tallercito. Este lugar me lo había dado mi padre cuando era chico. Abro un paréntesis. Los amigos del canal de la primera hora van a decir, Tano, otra vez con ese tema. Pero bueno, si no los pongo en contexto a los muchachos nuevos, vamos a estar todos perdidos. En fin, yo tenía este lugar cuando era chico y soñaba con más o menos tener esto. Mi padre me había dado este lugar como para que no me meta en su taller a tocar nada, dado que era muy celoso de sus cosas. Y bueno, de más está decir que acá en este lugar he renegado mucho con motores Morini, Minarelli, con la moto Puma, la Cian 175, en fin, cosas que él ni se imaginaba que iban a pasar. Y que yo tenía que resolver antes de que él llegue, porque lo que menos quería es que mi padre me vea con una moto. Entonces, ¿qué hacía? Me la llevaba una media hora antes a la casa de mi abuela y la escondía ahí. La verdad que mi abuela siempre fue una persona demasiado importante en mi vida. En fin, vamos a empezar a describir desde aquí herramientas que obviamente por sus dimensiones no entraron en el tablero, pero que son muy útiles, dado que por ahí estoy llevando a cabo alguna que otra tarea donde se necesita esta apertura y este tipo de herramientas. Francesa de 15 pulgadas, marca Metz. Bueno, no vamos a entrar en lo que es marcas, vamos a describir las unidades. Se podría considerar que son herramientas especiales, dado que bueno, están fuera del tablero. Stilson, 18 pulgadas, marca Robust, no se usó nunca. Esta es una de las que no se usó nunca. Para el amigo ese que tiene publicada en Facebook una y pide cerca de, creo que ciento y algo de dólares, le digo que ya no es la única que hay sin usar en el país, la de él, hay dos más que son mías. Así que bueno, ya acá con esa lógica tengo unos 400 dólares. Bueno, cada uno pide lo que quiere por sus herramientas, las mías trato de no negociarlas. Stilson para usos especiales, una tenacita. Estoy debiéndoles el video de tenazas, ya lo voy a hacer. Voy a juntar todas las que tengo y las vamos a describir. Tengo algunas de la línea Knipex, pero Knipex, llamémosle de los 70. Jueguito de llaves Allen, pico del oro de 12 pulgadas. Una pinza para usos rústicos, cuando no queremos dañar sus aislantes y demás, utilizamos una de estas de apoyo, que ya algún día les voy a contar la historia, porque créanme que tiene una historia jugosa, una historia de cómo las adquirí bastante interesante. O no interesante, experiencias que uno vive. Tenemos un medidor de presión para ruedas, uno de los jueguitos de tubos de 1/4 que tanto promociono y describo. Quiero que sepan que yo promociono, pero no recibo nada de nadie. A mí me dio resultado, yo se los cuento. Y bueno, como la francesa Sirega, el vendedor vendió todas. Estos tubitos se están yendo como agua. Una masa de 1,5 kg. Herramienta que para mí es el peso exacto. Juego de llaves Torx para tener, es necesario. Bueno, destornilladores fuera del elenco del tablero, porque a veces son medidas que uno necesita y bueno, por ahí no entran en el tablero.
Tenemos un juego de llaves combinadas. No vamos a entrar en la descripción de la calidad. Son muy funcionales, son buenas, verdaderamente rinden. Y tenemos desde 28 a 6 milímetros. Después tenemos llaves en pulgadas, desde 1/4 hasta 3/4. Calidades surtidas, es un tablerito a modo, llamémosle, compensación de la infancia que armé. Después tenemos un juego de llaves de boca, en su mayoría alemanas, desde 1,25 hasta 3/8. No faltando ninguna medida, incluso la de las medidas obsoletas, como por ejemplo 1932, que hoy ya no se usa, pero en la mecánica que uno a veces desarrolla, son medidas que siempre pueden llegar a aparecer. Después tenemos las milimétricas de 6 a 23 milímetros. Elenco de llaves francesas, Stanley 12 pulgadas, bueno, la Inco, que me quedó sin estrenar, tengo una en uso, la dejé acá en el tallercito. Tenemos 2 de 8 y una de 10, más esta especial a 45 grados que a veces se puede necesitar, dado que es una pieza importante. Importante no sé, pero que en el momento de necesitarla se vuelve importante, créanme que sí. Pequeño ladrillo, como digo siempre, de hierro, de 3/4 macizo, por si hay que golpear algo. El elenco de pinzas, que por ahí ya lo conocen. Pinza universal de 6 pulgadas, pinza de 2 posiciones 8 pulgadas, pinza punta chata 6 pulgadas, alicate, pinza de puntas, pinza universal de 8 para un uso un poco más exhaustivo que la de 6, pinza pico del oro, doble cremallera 7 posiciones. Quizás algunos que me siguen por ahí esperaban ver la Stanley, pero bueno, soñaba con tener una Baco en ese momento y puse esta que verdaderamente es Baco, pero sé que el amigo Leonardo me dijo que hay una de calidad vietnamita que es bastante superior a esta, pero bueno, esta es una Baco, tiene un poco de juego para hacer Baco, bastante extraña, pero va muy bien, va muy bien. Elenco de destornilladores planos. Este es un 10 por 100. Y bueno, después ya tenemos medidas de 125 de largo por 5 milímetros, 6 por 125, 6 por 100, 6 por 150, 8 por 200. Y bueno, después tenemos la pH 1, pH 2 y pH 3. Pasamos acá, tenemos juego de llaves estriadas en milímetros y en pulgadas, un juego mixto. ¿Qué logramos con tener un juego en milímetros y en pulgadas mixto y estriado? Bueno, que como tenemos una sola llave de cada una, poder obtener 2 medidas de cada una, ya sea en estrías o en de boca. Así podemos prescindir de tener tantas herramientas, que bueno, no habría problema, como ya he comentado en alguna otra ocasión, pero para no sobrecargar el tablero, por ahí a mí lo que me gusta es hacer algo de este estilo. Pasamos por una llave de uso especial, que esta es más bien a modo recuerdo, modo insignia, llave ENSIC. Acá hay otra ENSIC que mostré en un video. En mi taller tengo el juego completo ENSIC, quiero que sepan. Que la encontré en la GR, la desoxidamos juntos. La verdad, la probé, está perfecta la llave. Esa llave tiene cerca de 70 años, aunque no lo crean. Así que bueno, este es otro video
respondiendo a los amigos. Les mando un saludo y bueno, nos vemos en otra charlita esta noche seguramente de Siciliano en su taller.